por venir a participar un poco yo lo entiendo como un entretenimiento, un juego, aunque tocaremos cosas muy duras y muy crudas, pero quiero hacerlo con un poco de una relación de diálogo, de juego. Yo soy muy poco ortodoxo en las conferencias, porque adelante las preparaba pero después nunca se cumplían. Entonces casi siempre tengo una línea, ¿no?, de lo que voy a tratar, y tengo muchísima información, y yo creo que no voy a soltar toda la información ahora, porque no es lo importante esa información, sino los criterios. Y esos criterios, pues lo que vamos a hacer es un poco diálogo. Yo aquí soy uno más, que cualquiera de los que estáis aquí pues podéis opinar, participar, y que no voy a descubrir nada nuevo. Esto está aquí, la vida es como es, y vamos a intentar hacerlo un poco interactivo, que aquí todos participemos, y un poco también como juego y toma de conciencia de lo que se plantea cuando hablamos de medio ambiente. Todo el mundo cuando habla de medio ambiente, el campo, los pajaritos, las margaritas, las flores, qué bonito, la naturaleza. Pero se nos olvida que el medio ambiente también lo tenemos en la ciudad, en el lugar de trabajo, en la ropa que llevamos, en el vehículo que utilizamos, en la comida que comemos, cómo cocinamos, toda la cacharrería que tenemos en las casas eléctricas, mecánicas, etc. Todo eso, cuando se habla de medio ambiente, se opina del medio ambiente el que está allí fuera. Y hoy vamos a intentar entender un poco el medio ambiente que tenemos todos los días, desde los zapatos, el vehículo, la máquina de afeitar, el secador de pelo, etcétera. Todo esto que tenemos en la casa, que hace, pongamos, 200 años tendríamos el 0,1% de lo que tenemos ahora. Antes la casa era casi una cabaña y poco más, un cacharro y un fogón en el suelo. Y ahora seguramente que entramos en cada casa y hay más de 100, 200, 300 cacharritos que no sé si los usamos todos al cabo de la vida. Yo tengo el espíritu de Diógenes y en mi casa tengo cantidad de herramientas y no sé si las usaré todas, pero tengo esa manía, ¿no?, esa adicción a tener máquinas y herramientas y artilugios, ¿no?, cables, etcétera. Bien, todo eso es parte de nuestro medio ambiente. Pero para centrarnos un poco vamos a hacer un juego muy importante, ¿no?, que yo lo considero que es un juego necesario para entendernos y poder comunicarnos y dialogar. A ver cómo nos entendemos. ¿Qué veis en esa imagen? ¿Qué es lo que estáis viendo ahí en lo que proyecta el proyector? Pensarlo un poco, no tengáis prisa, cerrar los ojos de abrirlo, ¿no? ¿Qué veis? Bueno, opinar, vamos a decirlo. ¿Qué? ¿Un edificio? ¿Qué más? ¿Una iglesia? ¿Qué más? ¿Qué más? Piedras, muy bien. Muy bien. Bueno, pues realmente lo que estamos viendo cuando miramos ahí son los fotones que refleja y no absorbe la pantalla. Es decir, no vemos otra cosa. Aquí lo que entra aquí son fotones que rebotan allí y entran aquí. Eso es lo que vemos. Ahora, esos fotones forman una imagen en la retina, pero una imagen como la de una cámara de vídeo. Son puntitos, cada célula recibe una cantidad de fotón, o varios fotones, y esos mandan una señal al cerebro, y entonces el ordenador del cerebro interpreta como puede. E interpretamos desde nuestros conocimientos previos. Si ahora yo abro las tripas de un ordenador y nadie sabe lo que es la electrónica, le enseño y dice, ¿qué es eso? Pues no lo sé. Ahora ya un ingeniero electrónico dice, esto es un circuito integrado, esto es un transistor, esto es una resistencia, esto es un condensador. ¿Por qué? Porque el ingeniero electrónico ya tiene un conocimiento previo y puede interpretar en base a lo que ve y lo que hay delante.
si no lo entendemos, pues no lo interpretamos. Es curioso porque los laterales de eso, ¿de qué color son? Afuera, vamos, la pantalla, ¿no veis que tiene, es gris y tal, y tiene unas tiras a los lados? ¿De qué color son? ¿Tu camiseta de qué color es? Pues no es negra, es sin color. Lo llamamos negro a donde no hay luz, donde no hay color. Toda la luz que llega a lo que llamamos negro no rebota, se queda con toda la iluminación. Luego, si cerramos los ojos, ¿qué vemos? Todo negro. No vemos nada en el fondo, ¿no? La interpretación, cuando hablo de medio ambiente, es más otra cosa. Vamos a hacer un ejercicio, hacéis así, cerráis los ojos y vais acercando un poco así a la cara, ¿no? Hacer así y acercaros a la cara. ¿Qué veis? Nada, supongo, ¿no? ¿Y qué sentís? ¿Qué diferencia hay entre ver y sentir? El ver se interpreta, el calor se siente. O sea, yo enciendo aquí una vela y el que pone el dedo dice ¡ay! No le da tiempo a pensar. Este contraste entre lo que vemos y sentimos es una gran dificultad en la comunicación entre las personas, entre los seres vivos humanos, cuando el resto de los seres vivos entienden muy bien sus códigos y se comunican con una serie de códigos, sonidos, símbolos, etc. ¿Qué pasa cuando hablamos de medio ambiente? Enseguida sacamos el conocimiento, la mente, la memoria, y se nos olvida que lo que hacemos es sentir, recibir, no pensar. Si me clavo, voy andando por el campo y me clavo un pincho, lo siento, no lo pienso que hay ahí un pincho, no. Es decir, pues eso nos ocurre a nivel grande. No sé si visteis ayer la María de Cospedal, que se comió un árbol cuando salía del juicio. ¿Por qué? Porque iba atenta a no sé cuánto. Bueno, pues esto nos está pasando continuamente, ¿no? Es que fue una anécdota que llamó mucho la atención. Se iba mirando al público y resulta que, claro, vamos, que tropezó contra el árbol y casi se pega el golpe con él. Todo esto, una cosa es la mente, lo que interpreta, lo que ve, y otro es lo que percibimos, lo que sentimos. Si con esto somos capaces de dar ese paso y no utilizar la mente para interpretar el medio ambiente, sino para sentirlo, tendremos un gran avance en el concepto de lo que sería salud y medio ambiente. Nuestros antepasados, por ejemplo, el que hizo ese monumento, Patrimonio de la Humanidad, no fue a ninguna escuela de arquitectura, porque en aquella época no la sabía. No tenía el AutoCAD para diseñar, no sabía resistencia a materiales, no tenía ni grúas, ni tal. Tendría pues una cuerda, un palo, unas herramientas muy primitivas, que sería pues una pala, un martillo con problemas que había que estar, el cincel había que estar afilando cada poco porque el material no era de calidad, etc. Y sin embargo ha hecho esto hace 1160 años. Y ahí está, 1160 años. Todo lo que hemos hecho aquí en Málaga, desde que apareció el cemento Portland, no va a durar más de 150. O sea que todo este edificio, antes de 150 años, se va a convertir en un montón de escombros. Porque el cemento Portland tiene fecha caducidad. Esto de momento a nadie le encontró la fecha caducidad, hasta que no llegue una máquina y se lo tire. Entonces sí, sería la fecha caducida. Cerca de donde vivo yo vivo en Robermuza, está la carretera esa nueva que abrieron, que va desde Vélez Málaga hacia Casabermeja, y hay un momento que pasas un puente grande y a la izquierda hay un puente antiguo del famoso ferrocarril aquel que subía hasta las ventas de Zafarraya. Bueno, pues hay un puente que cruza ahí, paralelo al puente grande. Está hecho cuando la República, o antes, no sé en qué época, hacia el 1920, por ahí, y se está deshaciendo el puente. O sea que estamos hablando en 100 años, se está deshaciendo el hormigón. Es decir, que seguramente que la calidad de aquel hormigón o el cemento no era bueno y se está deshaciendo. O
estoy hablando, ya no necesito ir a la prehistoria. En la historia nuestra hay un puente que está ahí y claro, han prohibido circular. Lo que no entiendo es por qué no se lo tiraron, porque cualquiera que vaya por ahí andando, el día menos pensado, aquello se hunde con alguien o le cae a alguien que esté pasando por abajo. Por eso. Quiere decirse que el sentimiento de qué es el medio ambiente, de lo que tenemos, pues la historia nos está dando datos, ¿no? Este monumento tiene 1160 años y lo que estamos haciendo nosotros no va a durar poco más allá de 100 años, ¿sí? Cuando nos planteamos esto de sentir o de entender, entramos en una crisis ideológica fuerte, porque la ciencia oficial, vamos a distinguir entre la ciencia oficial, y ahora si vais a venir a escuchar a Vicente Guillén, os daréis cuenta, como un doctor en química y que dirige el laboratorio de análisis clínicos de la zona de oncología del Hospital de la Fe de Valencia, no es ninguna, o sea, es un centro importante, pues este va a hablar de otra forma de expresarse y es doctor en ciencias químicas. Pues vamos a hablar de la ciencia oficial y vamos a hablar de lo que estamos un poco metidos, que Somos Uno está divulgando mucho y todo esto, ¿no? Por un lado está, ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente es desde la camisa, desde los zapatos, el abrigo, las paredes, las luces, la iluminación, todo eso es medio ambiente. Medio ambiente es lo que comemos. Y eso ya sería un capítulo inmenso para tocar. Medio ambiente es los ruidos de la calle, toda la contaminación electromagnética que viene del exterior. Hace 2 o 3 días la OMS ha reconocido que el aire, o sea, los gases que respiramos son carcinogénicos. Bueno, tardó un rato pero en fin, ha reconocido que la OMS, para que reconozca la OMS eso, tiene que ser muy, muy grave de verdad, ¿no? Según el Ministerio de Sanidad español, el 80% de las personas que vivimos en las ciudades respiramos aire tóxico. Estoy hablando de eso. Y lo que ha ocurrido en Fukushima, tardará en llegar 10, 20, 30 años, pero va a llegar. Porque ese mar contaminado como mínimo va a durar 4.000 años. ¿Y sigue contaminando? No, y sigue, pero vamos, me refiero. No, es que está muy lejos. Eso queda ahí durante 4.000 años. Y va a viajar por todo el mundo. Llegará en más o menos fuerza. Está moviéndose, depende de las corrientes. Ahora está en el Pacífico, pero irá a encontrar el agujero para llegar aquí. Pero es que Fukushima las tenemos aquí muy cerca. No tenemos que ir a Japón. Centrales nucleares en estado precario las tenemos en España, que además se siguen estirándolas. La de Garoña, que puede reventar. Bueno, cerraron la de Zorita. Esa sí, esa era ya un desastre, porque esa además estaba ya agrietándose, porque el hormigón, pues cuando la hicieron no era de buena calidad y había grietas, etcétera, ¿no? Ahora, aparte esa se hizo sobre los años 60, entonces el envejecimiento, pues en 70 años o 60 años, pues nos hemos quedado sin... Sí, pero ese material que se hace, lo que tú dices, de un tiempo para acá, es porque se hace para que caduque, porque ahí tenemos cemento romano, que eso no es que lo rompa. No, es que los romanos utilizaban cemento, no utilizaban el clinker. Pero le Claro. Sí, utilizaban la cal. No, utilizaban la cal. No el cemento Portland, que es un material que dura mucho menos, y la cal todavía no se conoce la fecha de caducidad. Bien, pues todo esto nos va a marcar la existencia, querramos o no. Aunque no lo publiquen los medios de comunicación ni los libros en las facultades de medicina y todo eso, nosotros somos unos seres vivos que funcionamos del medio ambiente. No solo eso, sino que somos una parte más del medio ambiente. No nos podemos alejar de ese concepto. Somos el medio ambiente, somos lo que respiramos, somos lo que comemos, somos lo que vestimos. Somos eso, aunque querramos o no, somos eso. Por fin ya empezó algunos científicos a plantearse algo diferente. Y si tenéis ganas de pasarlo bien, leer el libro de Bruce Lipton,
Bruce Lipton, como el té, que dice biología de la creencia, nada menos que biología de la creencia. Este buen hombre, pues nada más que fue de los primeros investigadores sobre las células madre, allá por los años 60, 70. Y cuando empezó con el microscopio electrónico, con las placas de Petri, a interpretar, encontró cosas, las contó y dijeron que estaba chalado. Entonces él mandó a freír espárragos a las universidades, hasta que hubo una universidad que le dejó trabajar. Y claro, encontró cosas que hoy día la epigenética, que es una ciencia que es muy antigua, pero que empieza a llamarse así sobre los años 30 del siglo pasado, y que ya en el año 52 se define como la ciencia que estudia algo por encima de la genética. Y según Bruce Lipton y la epigenética de los investigadores, dice que el medio ambiente modifica el comportamiento de los genes, incluso queda guardado, y las generaciones siguientes funcionan. Y entonces, si ponéis epigenética, hay muchos vídeos donde explican cómo la que comieron mis abuelos en la época de la pubertad pues está influenciando en mi genética. Fijaros por dónde va la cosa, ¿no? Y así la evolución de Darwin pues empieza a ponerse un poco en duda la mayor parte de su teoría. Darwin no era biólogo, era un estudiante de pastor anglicano, y bueno, pues sabría mucho de los textos bíblicos, pero me parece que de biología y del microscopio no se sabría mucho. Bien, Darwin interpretó bajo los criterios de la conciencia cristiano-católica que tenía él, y así, como decíamos antes, vio lo que vio desde su programa, pero no lo sintió, aunque tendría, supongo que, mucho interés, porque el trabajo que hizo fue mirar muchos bichos y muchas plantas. Ahí estamos en la interpretación, y este buen hombre, Bruce Lipton, ya plantea otras cosas. Hay más científicos que están abriendo, y por suerte en este país están ocurriendo cosas muy bonitas. No solo está Vicente Guillén hablando de la nueva medicina germánica, que en el fondo es un poco de la higiene vital de Shelton, eso empieza en Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20, y Shelton ya lo unifica sobre la forma de la vida, que es volver un poco a la medicina hipocrática, ¿no? Es decir, reconocer la naturaleza, cómo funciona, y darle los mecanismos. Hay un médico que tengo un trozo, a lo mejor ponemos un trozo del vídeo, que se llama Alberto Martí Bosch, os recomiendo que veáis, que explica un poco cómo funciona. Él llama a la nueva a la nueva medicina, o su proyecto de medicina o de médico, ¿no? En el fondo siguen dando vueltas a lo mismo, ¿no? Como el medio ambiente celular, si Bosch, como los aparatos electrodomésticos. ¿Tiene la teoría de la bañera con caliente con sal? No, este era un oncólogo infantil, y después de 20 años de ver aquello que no funcionaba bien, que lo que hacía era hacer mucho sufrimiento, empezó a investigar. Claro, empezó a abrir, se abrió un poco los ojos, viajó por Europa, vio otras cosas, vio la teoría de Pischinger sobre la célula, que viene de Deschamps, o sea, la teoría biológica que tenemos de Pasteur o se equivocó o tenía intenciones. Lo que pasa que cuando dice, no sé, yo no estaba allí, pero que cuando Pasteur iba a morir se dijo: todo lo que hice está equivocado. Eso no sería cierto. Sin embargo, su profe primero que tuvo, que era Antoine Deschamps, ese dijo que no, que la teoría de las infecciones no viene de los bichitos de fuera, también vienen, las fabricamos nosotros. Y aquí se demuestra en la teoría de la matriz extracelular, que es el 20% de nuestro cuerpo, nada menos, el 20% de nuestro cuerpo. Si yo tengo 60 kilos, son 12 kilos de matriz extracelular, y si cogemos la mayoría de los libros de medicina, lo tocan por encima, el espacio intersticial, pero no se meten a fondo. Y ahora ya empiezan a meterse a fondo en investigar eso. Y claro, el 20% de nuestro cuerpo es un sistema perineural de comunicación muy complejo, y no es solo, digamos, la bolsa amniótica que mantiene el feto, digamos, la célula envuelta, ¿no? Es muchísimo más. En primer lugar,
La comunicación del exterior de la célula es a través de eso. Entonces eso es un filtro, pero es un filtro químico y eléctrico, físico. Y la vida tiene mucho de física. Y en las facultades de medicina de física se estudia muy poco. Y hay un catedrático de cardiología de la Facultad de Medicina de Lleida que sacó un libro que Manel Ballester, os recomiendo que lo veáis, y dio una conferencia en la Facultad de Medicina de Lleida, y este hombre dice cosas cuando yo lo vi y decía, pero ¿será real que este hombre empieza a reconocer que somos también física, que somos electricidad, que funcionamos con electricidad y que esa física es determinante en el funcionamiento? Si unimos la física con las nuevas investigaciones de la matriz celular, nos metemos en un mundo que teníamos que tener ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos para interpretar el funcionamiento. Entre otras cosas, de ese medio ambiente que estamos recibiendo, hay un dato que se obvia mucho y que es una gran parte de nuestro cuerpo, que es las moléculas piezoeléctricas que tenemos en el cuerpo. ¿Qué es la piezoelectricidad? Pues la piezoelectricidad es que hay ciertos materiales, como es el cuarzo, que si le damos un golpe, salta una chispa. Eso todos los encendedores de clac, 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 el clic ese, y veis que salta la chispa. Muy bien. Cuando hacemos eso que te pegan el golpe ahí y la pierna responde, ¿qué es? Porque oprimes una serie de colágenos muy importantes que tienes aquí y hacen una descarga eléctrica y después estimulan el sistema nervioso. Es decir, es una información perinuclear. No tocas el nervio, lo que tocas es el colágeno. Hay una tesis doctoral de un físico que murió el año pasado, que era José Luis Gómez Jácome, sobre la piezoeléctrica. Ramos Jácome, que era un hombre encantador, era un físico y hizo la doctorado en medicina, que investigó la piezoelectricidad del colágeno de los huesos. Y entonces demostró que las osteoporosis están muchas marcadas por la no estimulación de los huesos de una forma correcta o exceso de estimulación, de los cuales se deduce que el exceso de exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia se pierde calcio. ¿Por qué? Porque los osteoblastos y los osteoclastos son electrosensibles. Está liada ya gordísima. Los osteoblastos y los osteoclastos, que son los que construyen y destruyen el hueso, son electrosensibles. Y ya veremos ahí con todos estos cacharros, que yo no tengo una tienda para vender, pero veis cómo parte de nuestro cuerpo es electrosensible. Cómo las vibraciones, cuando pegan en el cuerpo, estimulan la elastina y el colágeno, producen chispas y nos producen cambios en nuestra fisiología. El medio ambiente del sonido nos machaca. Es que estoy acostumbrado. Mentira, no hay nadie acostumbrado al ruido. Nadie. ¿Se enterará o no se enterará? El borracho está acostumbrado al vino y dice, no, si yo estoy muy bien. Nunca estará bien. Es decir, que ese medio ambiente, fijaros lo que me estoy metiendo ya, las vibraciones, el ruido y la contaminación electromagnética nos está llegando a unos niveles que yo estuve en Madrid este fin de semana y vine con la cabeza así. Todavía estoy sufriendo las consecuencias y ya llega el miércoles. Pues claro, vienes a Málaga y sigo recibiendo, no sé si tanto más que en Madrid, porque yo estaba en casa de mi hermana y desde casa de mi hermana se ve el pirulí de Televisión Española y llega, vamos, la potencia que está emitiendo las antenas de ese pirulí, porque llega, tiene no sé qué radiación, 30, 40 kilómetros para la televisión, la radio, etcétera. Y aparte de que está lleno de antenas, y pues que en la casa tienen wifi y tienen teléfono inalámbrico, etcétera. Es decir, que vengo con la cabeza que hoy pensaba, no sé si podría dar la conferencia porque vengo con la cabeza aturdida. Seguimos. Todos los barnices que utilizamos en las casas, en los perfumes de la ropa, hay una nueva enfermedad que en España hay una sentencia que se empezó a reconocer en una limpiadora de la Universidad de Madrid, la sensibilidad química múltiple. Pero también está asociado con eso la hipersensibilidad electromagnética. Hace 2 años nos hicieron un vídeo que está colgado por ahí, que se llama SOS. Todos somos electrosensibles. Ahí salgo yo contando un poco
lo que yo interpreto. Ya me quedó antiguo ese vídeo, fijaros. Yo ahora ya ese vídeo lo veo antiguo, porque la evolución de la información que está saliendo ahora sobre la matriz extracelular, hay que rehacer toda la información de la biofísica. Y si tenemos que rehacer toda la información de la biofísica, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Tenemos que empezar otra vez a escribir libros de medicina. Todo esto nos llega a replantearnos el primer paso que hicimos aquí: lo que interpretamos y lo que sentimos. Que ahora todavía se nos va a complicar un poco más, porque lo que sentimos es, no lo sé, no digo infinito, pero es de todos los campos. Si hacemos un estudio un poco matemático, yo tengo la formación ingenieril, no terminé la carrera, pero empecé a estudiar ingeniero industrial. Ni soy médico, ni soy químico, ni soy biólogo, ni soy ingeniero. Soy electricista, eso sí, es el título más alto que tengo, ¿no? Pero que no hace falta ser, sino intentar investigar y estudiar para entender todas estas cosas. ¿En qué punto podemos plantearnos el sentir y el vivir y toda esta información que tenemos de nuestro medio ambiente? Cuando interpretamos lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Lo interpretamos desde la conciencia, desde la mente, pero no sentimos lo que nos está produciendo. Y toda esa situación medioambiental, podríamos escribir montones de libros. ¿Cómo vamos a interpretarla? Vamos a simplificar un poco lo que es nuestro funcionamiento. Vamos a simplificarlo porque sería muy complicado, además no es mi misión empezar aquí de histología, de anatomía, porque aparte sé muy poco de eso, o sea que no es mi función. Pero datos matemáticos de cómo estamos relacionándonos con el exterior. Bueno, percepción. Tenemos de retina, pues un poquito así en cada ojo, ¿no? Ya es una percepción. Por los oídos tenemos pues un laberinto y una cosa muy pequeñita de percepción. Después por la piel, que sería otro contacto con el exterior, tenemos aproximadamente 2 metros cuadrados de piel, y por ahí nos llega mucha información, gases, rayos solares, etcétera. Todo eso nos está llegando. Tenemos 80 metros cuadrados, que puede que esta habitación puede que los tenga, de pulmón. Entonces ya tenemos mucho más contacto con el exterior, es decir, que los gases entran en contacto y pasan toda su contaminación, buena o mala, a nuestro cuerpo. Y el siguiente paso es que tenemos más de 400 metros cuadrados de intestino. O sea, sí, o sea, una buena parcela para cultivar patatas, ¿no? 500 metros cuadrados. Entonces ya, y eso está en contacto con el exterior, aunque lo tengamos dentro, pero todo lo que entra por aquí y pasa por ahí, en esos 400 o 500 metros cuadrados, se reparte por todo el cuerpo. O sea que si lo vemos en cifras, empieza uno a decir, bueno, ¿y ahora cómo interpreto? Pero voy a dar un paso más, que lo dio el Martívos, Alberto, ¿no? Martívos. Y dice que el automóvil, pues estamos pendientes de él, le miramos y le cambiamos los filtros de vez en cuando están sucios, porque si no el coche no va bien. Pero nosotros tenemos unos filtros, él los simplifica en 3. La teoría de Pischinger es en 3. Bueno, puede que haya alguno más, que él dice que son los pulmones, el riñón y el hígado. La piel también es otro buen filtro, pero bueno, vamos a dejarlo. Y el intestino es otro buen filtro. O sea que tenemos unos cuantos metros cuadrados no solo el pulmón, que son 80 metros cuadrados, sino el intestino. También expulsamos por el intestino, sirve también de filtro y de expulsión. Ahora entonces, esto se nos va a complicar un poco más. Y él dice que el automóvil le miramos los filtros, pero el cuerpo, ¿dónde están nuestros filtros? Miramos, somos atentos, sensibles, no intelectualmente,
sino sentimos cómo funciona mi hígado, cómo funciona mi riñón. No, vamos como motos por ahí corriendo y no nos enteramos. Aunque realmente el cuerpo avisa. Sí, se encienden luces rojas. Y no, hacemos y quitamos la bombilla. Y yo no tengo nada. Me acuerdo una vez mi mujer que dice: oye Pedro, se enciende una luz en el coche. Pues ella sabía tanto de mecánica como de chino que existe, y quedando así arranca el coche. Y entonces bajó el coche, era la luz del aceite. Estaba viajando, metí la cala y sin aceite, milagro. Era un Corsa y es un motor muy duro, le volví a echar aceite y funcionó. Pues así hacemos con nuestra vida. No miramos los niveles del cuerpo. Yo tengo un amigo que es de origen murciano, y dice que su familia tenía una tradición que cuando se encontraban mal por la mañana decían: estamos desarreglados. Entonces lo medían haciendo esto. Esto de la kinesiología, esto lo sacó Rafael Banasche precisamente de él, entonces fue el que lo divulgó. Pero su familia lo hacía, y entonces hacen así y dicen: estoy desarreglado. Y entonces van a la bruja de la familia, que siempre tiene que haber una bruja en la familia que va transmitiendo, además siempre mujer, de generación en generación, y le hace unos pases magnéticos, reza unas oraciones y ya estoy arreglado. Bueno, eso es una forma de sentir. ¿Cuántas veces el cuerpo empieza a dar lucecitas rojas? Pi, 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 y nosotros nada. Tomamos café para taparlo, tomamos un calmante, un sedante para taparlo, y así nos va la vida. Y el medio ambiente nos está tocando continuamente las narices o nos está favoreciendo. Desde el punto de vista físico, puramente físico, la vida, Schrödinger lo empezó a investigar, es la relación que hay entre lo que sería lo que llamamos vida, el cuerpo, y el medio ambiente, lo que nos tocamos. Y esa interrelación que se comunica, sobre todo ahora mucho más, porque tenemos unas máquinas que están destruyendo el medio ambiente por todos los lados, el fracking, por ejemplo, que está produciendo terremotos, otras muchas cosas que hay por ahí, cómo nos estamos cargando las selvas, cómo nos hemos cargado el medio ambiente de Málaga. No tenemos que ir muy lejos, simplemente entrar aquí en la costa y ver que hay 1 kilómetro al interior de costa, vamos, más de costa, porque desde la costa hasta el interior, que está ocupado por cemento, por viviendas que ya no son rentables, que a nadie les interesa. Es decir, que el desastre medioambiental que se ha organizado en la Costa del Sol, que la conocemos muy bien, va a tener unas consecuencias tremendas, porque dentro de 100 años todas esas construcciones serán escombreras y a ver quién las quita. O sea que ahí va a haber un follón para nuestros nietos o nuestros bisnietos, lo que implica que nosotros odiamos a nuestros descendientes en vez de quererlos. Por lo menos aparentemente hacemos así, aunque después en la literatura escribimos hoy queremos mucho a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros descendientes. Pues vaya basura que le estamos dejando. Esta interpretación de esa interrelación física entre la vida y el medio ambiente se complica cuando empezamos a ver que no somos solo el Sol, sino que hay cantidad de radiaciones cósmicas de la Luna, de la Tierra, de todo eso que nos está modelando, y la química que está mezclándose, y todo eso, pues sí que me he metido en un tinglado gordo. Claro, si realmente tuviésemos que hablar de salud y medio ambiente, tendríamos que tener una sección multidisciplinar: ingenieros, arquitectos, químicos, geólogos, biólogos, campesinos, todos, porque todos tienen que opinar, porque hay una mezcla de información. Claro, el filtro de la medicina oficial frena mucho estas investigaciones, porque hay unos protocolos muy ortodoxos de cumplirse y no permite abrirnos a otra información. Bien, ahora, ¿qué os cuento? Porque el problema es, ¿por dónde entro? ¿Por dónde se toma esto? Pues no sé, hacer un test. ¿Queréis que sigamos hablando de ese misterio entre la relación de esto con eso que está ahí? ¿Con eso que nos rodea?
con esa luz que emite, no digamos lo de la iluminación, otro problema gordísimo, ¿no? ¿Tenéis algo que decir a lo que estoy diciendo? Yo quería preguntarte si se puede... Sí. ¿Qué enfermedades provocaría un depósito de agua Sí. que está cerca, o sea, ahí el depósito y aquí un montón de antenas de telefonía? Lo que hace daño es las antenas, no el depósito. Hombre, el depósito te cae en la cabeza. Digo yo, las personas que beben ese agua. ¿Que vive? Ah, no, nada, no. En principio no creo que haya memoria eléctrica. La sutil, lo que demostró Masaru Emoto, que ya eso también se investigó en el siglo XVIII con la cristalización sensible, que se utilizaba para ver la calidad de los vinos con cloruro cúprico, se hacían soluciones del vino y agua, y en función de la cristalización se dejaba evaporar la cristalización sensible. Masaru Emoto lo pasa en el agua haciendo cristalizaciones a 5 grados bajo cero y haciendo la foto de eso. Es una técnica que la podemos hacer cualquiera, es un microscopio, lo pones en un ambiente a 5 bajo cero, hay que ir un poco abrigado, porque a 5 bajo cero, y tiene una máquina que haga fotos a 5 bajo cero con microscopio y verás los cristales. ¿Esa información existe? Sí, pero también entonces ya nos metemos en un mundo impresionante. ¿Qué pasa con la contaminación emocional que tenemos en el mundo ahora? No te lo digo porque supone que si nosotros somos agua y hay un depósito de agua ahí, ese agua tiene que recoger... No recoge. Negativas. No recoge. No, el agua no recoge negativas, porque el agua es un elemento eléctrico y se neutraliza. Entonces hay, primero, sensible a los campos magnéticos, se induce con el microondas, lo que hace es producir corrientes de Foucault dentro del agua si tiene electrolitos que conduzcan la electricidad. El agua destilada, por mucho que la metas a radiaciones, no es conductor de la electricidad y no guarda. Lo que puede guardar a nivel sutil, nos metemos en un mundo que creo que... y es cierto, es real, yo no lo niego. No, como dicen, si tú le dices palabra bonita Sí. o le pones una música agradable... Pero es que la radiación no dice nada. O sea, como son ondas y sí. el agua me imagino que también tendrá Es un tema muy interesante, pero en principio no tiene por qué afectar. O sea, afecta mucho más el veneno que le meten, que es fluoro y cloro, al agua. Yo prefiero no beber. No pasa nada. Es mucho más peligroso lo que nos meten en el agua, que es... yo vivía en un pueblo donde una vez a la semana, cada 2 semanas, en el depósito echaban cloro, y entonces teníamos 2 días que aquello no podías ni tocar, vamos, es que en la ducha te picaba la piel, o sea que casi había que ir a lavarse al río. Ahora, por las normas europeas de higiene del agua, pues nos envenenan todos los días con una maquinita. Me parece que la máquina está estropeada porque ahora ya no, esta mañana no olía a cloro. Ojalá se estropee una temporada más. Porque tenemos agua directamente del manantial. O sea, tengo agua mineral a granel en casa. Y le meten, lo envenenan con cloro. Manda narices, ¿no? Que tenemos una cosa de mucha calidad y como las normas de no sé quién, de qué departamento, qué se le ha ocurrido, pues no hay que envenenarnos con cloro. Supongo que le meterán también algún aditivo más, porque no sé si nos estarán metiendo flúor o cosas porquerías que se meten hoy día. No sé quién se le ocurrió decir, o tenía un negocio de flúor y quería venderlo, pero que no es necesario toda esa cosa que se le echan al agua. Desde el punto de vista incluso económico, sería mucho más barato clorar el agua en casa o tener esterilizadores en casa, porque de lo que sale del depósito cuando llega a mi casa, primero parte quedó sembrado por ahí, pero después con la cantidad de fugas que tenemos, pues no digo que sea la mitad, pero un 30% de todo el agua que se mete en el depósito se pierde, y todo ese cloro pues se pierde. Entonces se aprovecharía más si yo voy a usar un vaso de agua para beber, pues tener mi depuradora en casa, que depurarlo a 10 kilómetros o 20, por el camino se va contaminando porque nunca son herméticos y los problemas que había, infecciones, ¿no? Ahí había, cuando hay la presión sale la humedad fuera, cuando hay una rotura, pero cuando baja la presión, ese agua que toca lo que toca fuera vuelve a entrar en el circuito y aparecían infecciones, y de ¿cómo es posible? Echamos cloro, sí, pero las averías también producen. O sea que el medio ambiente está muy ramificado. El agua la tenemos por las ciudades que tiene kilómetros y kilómetros,
creo que una de las cosas de medio ambiente que mejor se hizo para nuestra salud fue el alcantarillado. Los romanos lo hicieron muy bien. Y eso sí que es importantísima para nuestra salud. Cuando éramos transhumantes no teníamos ese problema. Porque el problema, ¿cuándo viene el medio ambiente? Nosotros somos animales de selva y vamos ocupando en nuestra historia una parte de la selva, y cuando ya aquello no nos daba, ocupábamos otra. O sea, teníamos esa transhumancia a través de la selva. Cuando nos hicimos sedentarios nos vino el problema. Tuvimos que hacer agricultura, tuvimos que empezar a conservar los alimentos, porque había una época que no los había, empezamos a construir y empezamos a las enfermedades de la civilización. No hacíamos tanto ejercicio como se hacía cuando éramos transhumantes, no teníamos que ir a por la comida a la selva, sino que la teníamos conservada aquí o en el huerto de al lado. Es decir, empezamos a tener las enfermedades, digamos, de la civilización. Y la historia nuestra de vivienda, de ciudades, pues puede que tenga 8.000 años, 10.000 años. Dicen que Los Millares en Almería, no sé si lo conocéis, es el primer pueblo de Europa establecido como tal, y tiene unos 6.000 y pico años. No lo sé, esa interpretación. Pero ahora estamos, ¿cómo tenemos nuestro sistema biológico metido en ese medio ambiente? Pues vamos a empezar a tocar un poco cosas que a veces no nos interesan, ¿no? Y voy a meterme un poco con el tema de la contaminación electromagnética. Hay un principio en electricidad que cuando una carga eléctrica se mueve en un conductor, induce un campo magnético alrededor. Esa hoy día es la fórmula de Biot-Savart, pero vamos, la teoría de Ampère, que la encontró antes Oester, y bueno, ahí están dentro de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y después está la de Faraday, que dice que cuando se mueve un imán se produce un campo eléctrico. ¿Está claro? Se ve, ¿no? Esto no hace falta. Aquí esta ruedita es un imán que se mueve alrededor de una bobina, y al variar el campo magnético dentro de la bobina se induce un campo eléctrico. Yo no lo sé cómo es la técnica aquí, si hay que descansar un poco o del tirón. No. Hombre, ¿por qué? Bueno, esto, voy a hacer esta experiencia. Eso es lo que quería saber. Vale. Bueno, pues entonces esto no tendría importancia, sino que quiero que veáis un poco, ¿no?, esta imagen. Aquí tengo un medidor de campos electromagnéticos en baja frecuencia. Cuando me acerco a cualquier máquina, a la misma esta cámara, cualquier máquina me va a producir un campo eléctrico. Bueno, pues voy a hacer la imagen esta, El campo eléctrico inducido por esta máquina atraviesa mi cerebro y llega al sensor. Este sensor es una bobina de un timbre que cuando se le induce el campo eléctrico produce el ruido ese, que el chi ese que vibra, no es otra cosa. Como es corriente alterna, pues según la velocidad hay más o menos. Bueno, pues esto es cuántas veces por segundo, algunas veces se mueve. Ahora imaginaos cuando estamos con el móvil, que se mueve 1.000 millones de veces por segundo el campo magnético, que atraviesa, y que toda esa bioquímica y bioelectricidad que hablábamos antes del colágeno y de todo eso empieza a afectar, de toda esa matriz celular, que es electrosensible, porque el colágeno, este no lo puedo dejar ahí porque protesta, porque el colágeno es piezoeléctrico. Si le doy un golpe produce la chispa, pero si le doy una corriente eléctrica se encoge.
¿Sabéis qué significa esto? Que tenemos el 20% de nuestro cuerpo, la matriz celular, de la cual está llena de colágeno, elastina y otras moléculas piezoeléctricas. Cuando le damos una descarga eléctrica, se encoge. Se encoge. Y entonces el músculo y las terminaciones de las arteriolas, por ejemplo el cerebro, ¿no? Yo cuando entro en una gran superficie que hay muchos moquetas y tal, es un condensador donde se generan miles de voltios, como pasa en los días, en los momentos previos a la tormenta, cuando hay terral, ¿no? Que hay un campo eléctrico fuertísimo. ¿Por qué duele tanto la cabeza? Pues vayamos a la física, al teorema de Bernoulli y a la piezoelectricidad del colágeno, que es reversible. Las arteriolas tienen algunos círculos de tejido conectivo que está hecho fundamentalmente por colágeno. Cuando le das un campo eléctrico, cierra el tubo. Y aparte de que la sangre es electronegativa y la vena o la arteria es electronegativa, si yo genero un campo eléctrico positivo, cambio la polaridad del tubo y lo que circula va a ir, cuando son dos del mismo polo, resbala muy bien, pero cuando uno es negativo y uno es positivo y otro es negativo, frena. Aplicamos el teorema de Bernoulli y cuando en un circuito cerrado hidrodinámico disminuye la velocidad, aumenta la presión y ahí tenemos los aneurismas y los reventones de arterias. No niego que las tormentas solares también nos están jugando alguna, porque son también campos eléctricos los que se inducen, o sea que el campo magnético nos induce campos eléctricos. Claro, esto desde el punto de vista técnico científico es complicadísimo ahora, pero que no vamos a meternos en matices, pero que sí desde el punto de vista físico no hace falta nada más que conocer el teorema de Bernoulli y estudiar la hidrodinámica para darse cuenta de cómo podemos tener dolor de cabeza simplemente por exponernos a un campo eléctrico fuerte o a un campo electromagnético que se nos mete por aquí dentro. O sea que la imagen cuando yo tenía aquí y me estoy machacando, pero si tengo una antena de telefonía móvil, un transformador, un inalámbrico, todas estas máquinas que tenemos en casa que hace 50 años no teníamos, que hace 50 años teníamos una radio, como decían por ahí, ¿no? Y poco más, y 2 bombillas, porque como costaba mucho dinero la electricidad, me contaban a mí en Vélez que por las noches venía el empleado de Sevillana y no sé si eran 10 céntimos lo que cobraba o 50 céntimos, un real, lo que sea, y te conectaba la luz de la casa, que era una bombilla, y si no pagabas pues no te conectaba. Es decir, que desde esa situación, y no es hace 200 años, esto pues no habrá sido los años 30, 40, cuando funcionaba así, ahora ya te están dando 5.000 vatios y las casas medias ya por encima de 3.500 vatios está contratado toda la casa. Y tenemos lavadora, tenemos frigorífico, tenemos secadora, tenemos televisión, tenemos otra televisión en no sé dónde, tenemos 4 televisiones en la casa, tenemos inalámbrico, tenemos algo que no teníamos. Por eso en este momento la cantidad de enfermos que me están llamando a mí de sensibilidad química múltiple y de hiperelectrosensibilidad es impresionante. Claro, además esta gente, cuando yo entro a las casas de ellos, a ver, es que lo están sufriendo una angustia continua porque no pueden coger el teléfono. El campo eléctrico que emite el auricular, el campo magnético, que lo estuvimos midiendo, es mucho, a los 3 segundos les revienta la cabeza. No puedo, tienen que hablar así, tienen que, hasta la mano se le irrite, se llena de sarpullido. Claro, de momento no son muchos, pero seguramente que muchísimos infartos, que muchos tumores cerebrales están inducidos por esto. Ahora lo que hay mucho intolerancia alimenticia. Bueno, eso ya es que eso, la alimentación que estábamos teniendo y las recomendaciones oficiales sobre la alimentación parece que están hechas. Yo creo que Bill Gates dijo, no sé si oísteis por ahí, Bill Gates se le ocurrió hace 3 años o 2 decir que había que bajar la población mundial a la mitad y están queriendo quitar pues esa mitad. Esa no sé si estoy pensando muy mal, pero si Bill Gates planteó eso es que hay mucha gente que
que hay que quitar. Entonces pues el sistema es, los más débiles pues se van a morir. Ese es el sistema. Yo creo que el sol nos va a echar una mano y lo va a hacer él por su cuenta, a ver si hay una tormenta fuerte, que todas estas máquinas se rompan, y sería una tragedia, porque si se rompe la máquina esta, ¿de dónde la tengo yo? Porque la tengo siempre. Si se rompe esta máquina estamos perdidos. Yo esta máquina la tengo siempre apagada, con gran desgasto de mucha gente. Primero porque en casa no tengo cobertura. Y después porque es una máquina muy peligrosa. Ahora imaginaros que estoy dando la conferencia y me llama: Pepe, no miras que estoy dando una conferencia. Sí, nos vemos después. Bueno, y vuelvan a llamar: hola, sí, María, ya, vale. Sería horrible, ¿no?, que me pasase la conferencia haciendo esto. Pero aparte de eso, cada vez que estoy aquí me estoy taladrando el cerebro. Está afectando a mis neuronas, pero a mi mielina también, ¿no? Las enfermedades autodegenerativas por la mielina, ¿no? La esclerosis múltiple, etcétera, todos esos problemas que está apareciendo. Claro, sí, un radio de 4 kilómetros. Esta maquinita tiene un radio de 4 kilómetros. Bien, y la antena de 20. Pero es que todo esto, toda esta ensalada que tenemos en nuestra vida, es muy fuerte. Es muy fuerte. Quiero plantear la contaminación electromagnética porque es una de las causas más fuertes que hay en este momento de agresión, sin olvidar la contaminación química. Yo no puedo lavar la ropa con cualquier detergente, es que me pongo malísimo. Y los perfumes que hay por ahí, hay unos que me marean. Bueno, pues yo conozco gente dentro de mis pacientes o amigos, al final son amigos, que es que no pueden ni utilizar nada, que te acercas con un jabón y bueno, que se ponen, que pierden el conocimiento. Por mi trabajo, pues ya entablé mucha amistad. No sé si conocéis el caso de Elvira Roda, esa mujer que se fue a Estados Unidos, le dijeron tal, no hace falta ir a Estados Unidos, pero bueno, se gastaron un pastón y entonces le dejaron un avión para venir a Estados Unidos. Pues ayer estoy hablando con ella, me llama de vez en cuando porque está queriendo acondicionar su casa eléctricamente, y claro, está a 600 kilómetros de mi casa, y yo, bueno, pues que el electricista se ponga conmigo, mandas el correo y le doy las instrucciones cómo interpretar esto. Pero claro, en las escuelas de electricistas pues no les explican las consecuencias de los campos electromagnéticos, nada más que cuando afectan a máquinas. O sea, el ordenador está protegido como máximo de exposición 3 microteslas, y los humanos estamos protegidos por 100 microteslas, o sea, 30 veces más, 33 veces más. ¿Puedo comentar una anécdota de hecho de la influencia eléctrica? Sí. Este verano estuve en una jornada que hubo en el observatorio de Granada, sí, con los 12 años, y nos dejaron entrar en una sala que normalmente el ingeniero no deja de entrar a nadie, porque dice que las personas que entren allí influyen en la maquinaria, o sea, miran más con la maquinaria que con nosotros. Y es curioso porque en ese sentido quiere decir que reconocen que hasta la persona influye en la máquina, sí, porque no la máquina no. Sí. Bien, pero todo esto no... Quedan 5 minutos. Es que tenemos la obligación moral de cuidar esto. Esto tenemos la obligación moral. Y tenemos la obligación moral de ser felices. Si no interpretamos eso que nos está llegando de todos los lados y muchas más cosas, ya veremos cómo hay otras cosas que nos afectan, si no lo interpretamos, y después daría un paso más, toda la medicina que no tiene en cuenta el medio ambiente, cualquier tipo, la alternativa, la no alternativa, la ayurvédica, que no tiene en cuenta el medio ambiente. Entonces cuando llega un paciente a la consulta del terapeuta y dice, bueno, ¿dónde vives? ¿Cómo es tu habitación? ¿Qué pinturas utilizas? ¿Qué jabones utilizas? Eso nadie lo hace. Y se vuelven locos buscando los males, y a mí me llega gente después de 16 médicos o 17 terapeutas, entre médicos, terapeutas y brujos y curanderos, y dice, mira, lo siento,
lo que tienes es una corriente subterránea a 80 metros debajo de tu cama, y mientras no cambies la cama de sitio o vayas tú a dormir a otro lado, vas a seguir con todos los males. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se digiere en nuestra cultura? ¿Y quién le pregunta, oiga, a ver usted qué tiene? ¿Te da no sé cuánto? ¿Duerme encima de una corriente de agua a 80 o 100 metros? No. No, la medicina china no miraba eso. Eso es la arquitectura, pero la medicina china, de todo lo que vi, todavía no vi un texto que dijera, o algún acupuntor, que, a lo mejor hay, yo no sé, todo lo que... Yo creo que sí, lo que pasa que... El Feng Shui es lo que llamamos aquí geología. Lo que pasa es que nos venden como algo raro, te cuelgas una cosita. Eso que el Feng Shui que nos venden aquí, perdón que me digan, pero sirve o para muy poco. Sirve si te lo crees, funciona. No, pero también los profesionales que hacen ese tipo de estudios, yo la verdad, de lo que he visto, poco. Yo mi experiencia, que llevo en esto ya 25 años, tengo que decir que lo que funciona es la sensibilidad personal directa. Por eso hablaba yo antes de acercarte a la sensibilidad. Y eso ya lo veremos después, y eso, como somos poquitos, podemos jugar aquí, y si no vamos a jugar allá al patio, vamos a hacerlo. La experiencia esa, porque si fuéramos aquí 200 no podía ser, pero acá somos pocos, podemos jugar un poco a eso, tenemos tiempo. Pero toda esa información del medio ambiente nos está marcando. Hablé del Alberto, que tiene el vídeo ese muy bueno, y de Manel, que tiene otro vídeo que está muy bien. Sería lo que pasa que ellos no lo pasaron a papel, porque sería más cómodo en papel. Los vídeos hay que andar sonido, etcétera. Pero la explicación básica que dan ahora, que se empieza desde que aparece la epigenética, empiezan a ver es que la enfermedad se cocina precisamente en la matriz extracelular. También hay otro tipo que puede venir más. La mayoría es ahí. Claro, las reacciones, por ejemplo, la radioactividad es que quema todo. Entonces ahí sí, ahí es la radioactividad, pasa todo. Los rayos ultravioletas pasan todo. Entonces ya célula, matriz extracelular, te quema lo que sea, ¿no? O sea, tú te pones al sol un ratito así y te quedas sin vista, porque quemas la retina directamente. Es decir, que hay un tipo de reacciones que son más directas, pero estas que van poquito a poco, van a actuar, y toda la química que metemos, o digamos la alimentación, se va a cocinar en el exterior de la célula. Esa es la matriz. ¿Por qué? Porque esa parte es la que se va a encargar de los nutrientes, dárselos a la célula y coger las excreciones de la célula y sacarlas a las arterias. Porque la arteria no entra dentro de la célula. La célula tiene una membrana celular muy compleja eléctricamente, muy compleja. Hay un catedrático de tecnología eléctrica de la Universidad de Paraíba que en el 2001 sacó unas investigaciones sobre el comportamiento de la membrana celular como un transistor de amplificador de alta ganancia. No sé, es como si yo aprieto aquí el volumen y aumento de cualquier aparato, y que si le das una señal puede sacar 1.000.000 de veces más potente otra señal, o repartir 1.000.000 de información. Es decir, que eso ya es, imaginaros, ¿no? Tocas aquí y 1.000.000 de información. Claro, eso si llega a otro se reparte muy rápido. Ese concepto de la membrana celular como un sistema eléctrico es bastante interesante. De hecho, sí, oficialmente se sabe que hay una diferencia de potencial por la bomba de sodio, calcio, potasio, y que cuando pasas el sodio para adentro y el potasio para fuera cambia la polaridad, etcétera. Pero es mucho más complejo también el funcionamiento, porque si entramos en la mecánica ondulatoria ya empiezan las resonancias, empiezan los efectos de las pulsaciones, etcétera, que esto se nos complicaría. Y está relacionado con la electricidad que nos viene de las máquinas y de todo lo que tenemos, y de la que viene del cosmos, porque también dependemos del campo magnético de la Luna, del campo magnético del Sol, etcétera, etcétera, del campo magnético de la Tierra, que no es lo mismo en todos los sitios. Aquí tendríamos que entrar en un conflicto de decir, bueno, pues hay que replantearse cómo investigar la salud de las personas.
Si esa materia extracelular es la que cocina todas las enfermedades, según los nuevos investigadores, yo estoy totalmente convencido en eso, pues ¿cómo tratar esa parte que es el 20% de nuestro cuerpo? Mi principio básico es que la forma mejor para tener una casa limpia es no ensuciarla. Lo más barato y lo más sencillo. Si yo cuando llego a casa me cambio de zapatos, si yo estoy trabajando en el campo, el típico de Asturias, que yo soy asturiano, estamos con madreñas en el campo, llegamos a casa, dejamos las madreñas en la puerta y andamos con las zapatillas. Hemos dejado la porquería. Pero nosotros no, nosotros la metemos bien adentro. El equilibrio entre las excreciones de la célula, primero si le metemos mucha porquería va a excretar más porquería, y la capacidad que tiene la membrana, la materia extracelular, en digerir o limpiar eso, pues el servicio de limpieza es parecido a los ayuntamientos de este país, funciona bastante mal, ¿no? Entonces se acumula esa porquería ahí, y cuando se acumula esa porquería viene lo que técnicamente, científicamente se llama apoptosis celular, o según la explicación que da Alberto Martí Bosch, es que la célula cuando se ve ya tan agobiada muta, hay una mutación y entonces genera una defensa de esa agresión, de esa matriz extracelular que no le permite vivir y no le permite llegar oxígeno. Entonces, en vez de hacer una respiración aerobia, lo que hace es una respiración anaerobia, y es muy interesante, eso os recomiendo que veáis el vídeo, cómo la célula en defensa genera las células cancerígenas, que son las mismas pero que se están defendiendo de la agresión. Si esas células, en vez de preocuparse de matarlas a golpes y cortar la cabeza, nos preocupamos de limpiar esa matriz celular, vuelven otra vez para atrás. Con esos detergentes que te lavan más blanco, no sé. Pues descansando. O sea, uno de los graves errores de la interpretación de la salud nuestra es que el descanso no entra dentro de nuestro programa. Pero no solo el descanso, sino el descanso, digamos, de no meterle más porquería. Y aquí ya hemos tocado con la sartén, y entonces eso, decir que los fritos, decir en la Zulia que los fritos son tóxicos, me pueden colgar, ¿no? Por lo menos yo sé de una parte de esa limpieza que podría ayudarnos, sí, el carbón activo, sí, el carbón vegetal. Sí, pero dice que el cuerpo no absorbe los tóxicos que lleve ese alimento. Bueno, sí, dicen eso. Lo que más seguro es no meterle porquerías. Ya, pero como vivimos en una sociedad que por todos lados estamos bombardeados, que si la alimentación, que si lo que tú dices, las antenas, el agua, pues si estudiásemos un poco, claro, yo estoy diciendo, claro. Bueno, y voy a explicar, ya que tocaste el tema, por qué, y esto creo que en una ciudad donde los fritos es la base de su alimentación, puede que mañana me manden y me tiren piedras a mi casa por decir esto. ¿Por qué los fritos son malos? Porque las moléculas que forman los aceites son los ésteres de la glicerina, que es el propanotriol, con diferentes ácidos grasos. Los hay saturados e insaturados. Bien, si yo caliento un ácido insaturado, se transforma en un ácido saturado. No es muy grave, pero bueno. Pero el problema es que cuando esas moléculas que son así empiezan a sumarse, se forman polímeros y se forman las acroleínas. Entonces, como tomar un huevo frito con grasa del automóvil. ¿Entendiste lo que va? Pero si estás planteando una actividad, puedes seguir con la teoría y después ya terminar con la actividad. Sí, pero vamos, que esto es una pregunta que estoy contestando ahora. No, si lo digo porque me está mirando el reloj. No, como decía 6:30. No, y después voy a sacar un poco las imágenes. Pero la respuesta, ¿por qué los ácidos? Salvo que hagas una especie de pochado, un frito a baja temperatura.
entonces no polimerizas tantos. Pero las acroleínas son polímeros de moléculas que es, supongamos, la molécula del ácido, del aceite de oliva, que lo más que tiene es ácido oleico, pues será así de este tamaño. Ahora, si la sumo por el calor, se va polimerizando, tenemos una molécula así. Esa molécula no se digiere. No se digiere, es como tomar la grasa de rodamientos y la meto en la comida y la como al día siguiente. No, es que yo la desayuno e incluso la ceno al día siguiente. Y máxime los aceites que se utilizan aquí, que son aceites industriales, que están requete fritos y estarán llenos de acroleínas y de todo este sistema. Pero bueno, ese es un tema que aquí en Málaga es muy peligroso tocarlo, porque puede incurrir en un grave delito contra la economía de Málaga. Bien, son menos 25, descansamos un poco. Como quiera, pero estoy diciendo que si... Es que yo prefiero descansar un poco y beber agua, porque es que llevo... Yo voy a... Esto no sé cómo se para. ¿Sabéis cómo se para la máquina?